eh, tenemos la finalidad de compartir. Yo quiero escuchar, ¿verdad? Personas que quizás nunca han compartido en esta clase y vamos a ir haciendo un, un, un recorrido, ¿verdad? Por todo lo que hemos tratado de enseñar en este tema de la historia del Antiguo Testamento. Quiero recordarles que a principio establecimos como objetivo de esta clase analizar las principales historias que forman parte o fundamental del Antiguo Testamento. Analizamos, tuvimos de una manera, ¿verdad? No tan profunda porque podíamos profundizar más, pero estábamos tratando de colocar las bases para nosotros poder entrar en áreas más profundas. Entonces analizamos las principales historias. Eh, También observamos algunas consideraciones de textos oscuros. Dentro de esos textos oscuros pudimos observar los asuntos de la doble creación. Si fueron dos creación o fue una creación y luego la ampliación de la creación en el capítulo 1 y 2 de Génesis. También vimos como texto oscuro donde Caín encontró mujer. Texto oscuro fueron los ángeles que se juntaron con las hijas de los hombres y así sucesivamente. Estos hechos son los que se consideran textos oscuros porque no están completamente eh, clarificados en los textos y nos da espacio a la teología especulativa donde podemos hacer especulación de estos textos. También, pues, pudimos observar eh, 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 si Noé fue sodomizado por su hijo o no, qué tuvo que ver el texto cuando dice que el hijo de Noé, pues, vio su desnudez. Y aclaramos todos esos puntos, lo estuvimos conversando, estuvimos enfatizando en algunas de estas áreas. También eh, fue nuestro objetivo fortalecer el conocimiento previo que ya teníamos acerca del Antiguo Testamento. Eh, no pretendíamos entender que usted llegaba vacío a esta clase. Todos, de una manera u otra, por sus años sirviendo al Señor, por el hecho de estar en la iglesia escuchando prédicas, yendo a la escuela bíblica, en algún momento determinado usted tuvo un contacto auditivo o tal vez visual leyendo la Biblia de algunos de estos puntos que hemos tratado. Por tal razón, era de vital importancia que usted saliera fortalecido de sus historias, pudieran echar un poquito más de cimiento, ¿verdad? Porque el conocimiento de la palabra de Dios no termina. Vamos a entrar en la próxima semana en una clase de hermenéutica y es importante que nosotros tengamos presente de que la interpretación bíblica, yo considero, ese es el pastor Payne, te puede estar, tener otra idea, pero entendemos que la interpretación bíblica es única y progresiva. Cuando hablo de que es única y progresiva, es que
lo que el texto expresa está ahí. Y es progresivo porque a medida que usted va eh, adquiriendo conocimiento, va ampliando más la interpretación del texto. Cuando usted conoce, por ejemplo, las costumbres hebreas, la costumbre de las tierras orientales, porque no es menos cierto de que la Biblia es un libro que fue escrito con la observación de las culturas orientales. No estaban hablando de las costumbres occidentales. Cuando hablaba de una boda, no estaba hablando de la manera en que nosotros celebramos las bodas en este lado. De hecho, usted se puede dar cuenta que aquí en las bodas que celebramos, a quien se espera es a la novia. Mas, sin embargo, en las orientales, a quien se espera es al novio. Por dar un poquito de ese detalle, ¿verdad? Y así sucesivamente hay cosas que cuando ya tenemos el conocimiento de la cultura, de la costumbre, del tiempo, de la época en el que se desarrolla el texto, entonces nosotros vamos ampliando más nuestra interpretación del texto. La aplicación, que es lo que le llamamos proféticamente, así, el rema, recibí un rema. El rema nunca, óigame bien, la aplicación, el rema, esa profundidad en la que navegan la gente, nunca está desconectada de la interpretación original del texto. Cuando aparecen un maestro, un ministro, un pastor, un profeta, trayendo una aplicación o una interpretación desconectada de lo que el texto, de la exégesis del texto bíblico, hay que prender una luz amarilla o una luz roja. Porque nunca Jesucristo no lo hizo. Pablo no lo hizo. Los que explicaron el texto antiguo testamentario nunca se desconectaron de lo que el texto decía, sino más bien trajeron luz de lo que el texto en su esfera espiritual había establecido y que estaba siendo vedado a los ojos de los maestros de la época. Entonces nosotros no podemos caer en ese relajo. Cuando eso sucede, da lugar al establecimiento de corrientes teológicas extrañas. De ahí nosotros vemos, ¿verdad?, cómo en el neopentecostalismo han surgido ciertos puntos doctrinales y nosotros nos ha tocado coexistir con ese tipo de gente, pero enseñándole a nuestras congregaciones las, los fundamentos claros de lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Debo recargarle que no estudiamos libro por libro, sino simple y llanamente los hechos fundamentales que han trascendido en el Antiguo Testamento, formando lo que es la historia del Antiguo Testamento. Entonces, tuvimos esa, esa mirada, tuvimos esa mirada, por eso hablamos de la creación, eh, ok, y discutimos bastantes cosas de la creación. Aprendimos, vamos a ver, yo estoy hablando mucho. Vamos a ver, alguien que pueda decirme algo que aprendió en cuanto a la creación. ¿Qué le llamó la atención? Algo de lo que discutimos
que usted fortaleció en su conocimiento en cuanto a lo que era la creación. ¿Habrá alguien que pueda compartirnos algo? Yo no quiero preguntar. Vamos a ver. Alguien que quiera compartirnos algo en cuanto al tema de la creación. ¿Lo entendieron Va- todo o Mano Prado parece que quiere decirnos algo? sí, es que se ha hablado tanto de la creación que ya uno tiene un esquema, pero indudablemente eh, reafirmamos la posición de que la creación es para nosotros un proyecto divino, armónico y perfecto, y que deja de lado todo interés científico. O sea, eh, aunque en algún aspecto la ciencia hoy diga algo que pueda ser coincidente con la creación, seguimos creyendo por fe que la creación es una obra divina. Amén. Gloria a Dios. Me gustó un aspecto que el hermano Prado tocó. Reafirmamos, usó la palabra reafirmamos. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, lo que nosotros buscamos. Reafirmé lo que ya yo creía, lo que yo tenía fundamentado, de que Dios es el creador de todas las cosas, por encima de todo. Gracias, hermano Prado. María Altagracia Castro, Isha, desde la República de los Llanos, donde tiraron el primer trabucazo y no fue Ramón Matías Mella. Adelante. Ay, amén, amén, pastor. Dios le bendiga mucho a usted y a todos. Amén. Bueno, pastor, una de las cosas que más me gustó en ese estudio fue cuando usted especificó lo que era la separación de las tinieblas de la luz. O sea, cómo Dios hizo esta separación, dándonos a entender que desde el principio es algo bíblico que verdaderamente las tinieblas no tiene nada que ver con la luz y el significado que cada una, por el hecho del significado que cada una de ellas tiene. Todos sabemos que está en tinieblas sabemos que la condición espiritual que está, al igual que el que está en luz, sabemos también su condición, o sea que son significados diferentes y que Dios desde el inicio hizo una separación. Eso me gustó mucho del tema de la creación. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Isha. Perfecto, muy bien. Ok, ahí estamos. Entonces, eh, vemos, ¿verdad? En la creación, ese lindo tema que, que reafirma nuestra fe de que tenemos un Dios creador. Luego tenemos, ¿verdad? Eh, Adán y Eva, cómo fueron creados. Adán del polvo de la tierra, Eva de la costilla. Y en el capítulo 3 de Génesis, pues nosotros vimos la parte triste, ¿verdad? De los tratos de Dios con la humanidad. Es importante que recordamos que la historia del Antiguo Testamento tiene dos grandes bloques: Dios y la humanidad, y luego Dios y la familia de Abraham, donde Dios estaba gestando un pueblo. Así que en la primera parte, cuando hablamos de la creación, cuando hablamos de Adán y Eva, cuando hablamos de la caída del hombre, por así decirlo, ¿verdad? Cómo el hombre desobedece a Dios, y ante de esa desobediencia fue el fruto de la duda, el fruto de dudar de Dios, los llevó a desobedecer a Dios. Y de esa misma manera, ¿verdad? Tenemos, de esa misma manera, el enemigo pues trata
provocar, inducirnos a que nosotros dudemos del plan de Dios para nuestras vidas y eso da a luz la desobediencia. Vemos las consecuencias del pecado, las consecuencias para la serpiente, la consecuencia para la mujer, la consecuencia para el hombre, que fue la maldición de la tierra, provocando entonces más carga en la labor del hombre. Así que son echados del Edén y comienza la vida dura del hombre, comienza la vida dura del hombre y de la mujer. Eh, yo a veces me imagino, quizás no fue así, pero me imagino cómo fue esa vida de amargura para Adán y Eva cuando se vieron fuera de esa posición en la que estaban y todo se le doblegó. Y a lo mejor estaban ahí discutiendo día a día y echándose la culpa, que fuiste tú, no, que fue aquel, quien tenía la responsabilidad ante Dios. Eso es una cosa triste. Entonces, viene el nacimiento de sus hijos, Caín y Abel. Analizamos que existe la posibilidad de que habían tenido hijas y luego pues Caín y Abel nacen después de Adán y Eva haber tenido hijas. Por eso el texto en el capítulo 4, si no me equivoco, donde Eva daba gracias porque había tenido varón, había concebido un varón. Así que ahí estaba Adán con sus hijos e hijas. Vemos la muerte de Abel, como Abel es asesinado por su hermano Caín. Es el primer homicidio en la tierra, ¿verdad? Y así sucesivamente. Estoy recordando, ¿verdad? Lo que vimos. Y luego, pues, viene el diluvio, Noé, el diluvio, todos los puntos que ya vimos de Noé, el diluvio, y con la, cuando ya las aguas cesan, viene lo que se conoce en antropología bíblica, el fundamento de las diferentes razas, que se basa en los tres hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, donde entonces viene la línea de los semitas, que todavía lo podemos escuchar en nuestro tiempo, los semitas, y hablan también de los antisemitas, que son los contrarios a los descendientes de Sem. Abraham es de la línea de los semitas. Abraham es descendiente de Sem. Tenemos los de Cam, que eran los de Canaán, que recibieron la maldición de Noé. Y tenemos los jafecitas, que fueron los descendientes de Jafet. Se dice que se fueron a diferentes territorios, a los territorios que se fueron, pues de acuerdo al clima, le estoy hablando de lo que establece la antropología bíblica, o la antropología desde el punto de vista bíblico. Dicen que al ellos irse y establecerse en diferentes regiones del mundo, recordamos también otro detalle, que antes del diluvio no existían los continentes, es lo que creemos y asimilamos. Y después del diluvio, pues entonces la tierra quedó dividida en los diferentes continentes. Entonces, acá estos muchachos se
fueron a diferentes lugares donde se establecieron sus diferentes familias, y con la creación de la Torre de Babel, Dios confundiendo las lenguas, se distribuyen los que estaban ahí y comienzan los diferentes pueblos y naciones. Luego ya cuando en el capítulo 12 de Génesis entramos a la era patriarcal. En la era patriarcal, Dios escoge una familia para que fueran los portadores de su propósito. Esta familia fue la familia de Abraham. Dios llamó a Abraham y le dio una promesa. ¿Quién de ustedes me puede decir cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Que no sea Prado. No, no, no. Ok. Johanny Aquino. Vamos a ver, Johanny. Que su descendencia no la iban a poder contar porque iba a ser más grande que la arena del mar. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién ayuda a Johanny? ¿Quién le pone el cherry? Vamos a ver. El pastor Álvarez está levantando la mano. Adelante, pastor Álvarez. Puedes ver que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Muy bien, ok. Me falta el cherry todavía, que es, dentro de esa promesa está el fundamento de todo lo que sigue en adelante. Y fue lo que estuvimos mirando. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Vamos a ver. Mano Johnny, Joseph, adelante. Estoy buscando una palabra. Usted casi me la dijo, pero fue foul, le cepilló a la bola. Vamos a ver. Hay una palabra clave que de ahí se desencadena todo lo que hemos estudiado. Y se la repetía y se la repetía. Vamos a ver. No me asusten. Vamos a ver, hermana Celestina Vázquez. Ayúdame. Prado está loco por soltarla. Cecilia Santana Benítez, adelante. Estoy buscando, pastor, pero no recuerdo. No recuerda, muy bien, no hay problema. Se le dio la promesa de que en él, se le dio la promesa Ajá. de que en él serían benditas todas las naciones. Exacto. Pero hay otra, hay una primero de esa, hay una primero que esa, que es la que desencadena todo el estudio del Antiguo Testamento. Sí, vamos a ver. Biblio. Pastor. Ajá. Okay. Bueno, yo pienso que antes que eso, había una condicionante, que era que él tenía que obedecer y salir de su área de confort, salir de tu tierra y tu parentela. Y entonces ahí, si eso se daba, entonces iba a ser bendecido toda su generación. Muy bien. Perfecto. Casi, estamos llegando. Miguelina Sánchez. Y haré de ti una gran nación. Thank you. Esa fue la promesa que él le dio a Abraham. Esa es la base, hermano. Y haré, mire, no se le olvide eso nunca. Y haré de ti una gran nación.
una gran nación. De ahí se desencadena todo el estudio del Antiguo Testamento, porque a partir de ahí lo que se desencadena es cómo Dios cumple esa promesa a Abraham. ¿Cuál? Y serán, De una gran serán nación benditas, sí, serán benditas todas las naciones de la tierra. a través de esa nación. Perfecto, perfecto. Ahora bien, para formar esa nación que Dios le prometió a Abraham, habían tres detalles importantes que son el fundamento de una nación. Sin eso no podía haber nación. Y el desarrollo del Antiguo Testamento se basó en eso. ¿Cuáles fueron esos tres puntos? O por lo menos dígame uno. Aquí. Dígame, Prado. Uno, dime uno. Tiene que haber un territorio. Tiene que haber un territorio, correcto. Sí. Tiene que haber gente. Gente, persona, pueblo. Y tiene que haber leyes y normativas de vida para los habitantes. Correcto. Entonces, para que se cumpliera la promesa que Dios le dio a Abraham de que iba a tener una gran nación, tenía que haber pueblo, tenía que haber gente. Entonces, ¿cómo Dios comenzó a formar la gente? A través del patriarcado. Toma a Abraham, toma a Isaac, toma a Jacob, y de Jacob le cambia el nombre por Israel. Israel tuvo 12 hijos, de los cuales fueron 12 tribus. Esa tribu se desarrollaron, crecieron, y cuando eran un grupo de alrededor de 66 o 67 personas, se mudan a Egipto por un periodo de 4 siglos, 400 años. Y en esos 400 años se multiplicaron de tal manera que el número de los hijos de Israel fue visto como una amenaza para el gobierno egipcio, provocando entonces la esclavitud del pueblo, de que fueran sojuzgados por el imperio egipcio. Y Dios, entonces, cuando ya completa el número, cuando ya completa el pueblo, entonces levantó a un hombre llamado ¿cómo se llamó ese hombre? Moisés. Moisés. ¿Cuál fue la tarea de Moisés dentro del marco del cumplimiento de la promesa de Dios con Abraham de una gran nación? ¿Quién me dice cuál fue el trabajo? Luis, Rafael, Miguel. Vamos a ver. Liberar el Bien. pueblo. Liberar al pueblo, vamos a ver. El liberar al pueblo, esa fue su encomienda de la Ok. esclavitud, porque acuérdese que para que se Ajá. pudiera dar eso, la promesa de Abraham tuvo su cumplimiento en Moisés. Ajá. Entonces Moisés fue la persona ideal, la persona adecuada que Dios venía preparando desde su nacimiento para esta tarea. Acuérdense que lo llevó al palacio. Allí duró 40 años conociendo todo el esquema, todo el sistema del palacio. Y luego 40 años en el desierto formando su carácter, formando su personalidad, porque lo que él iba a enfrentar necesitaba primero una formación para luego ponerlo en ejecución. Entonces ya Moisés tenía toda la experiencia para desarrollar, como le dicen en teología, el caudillo de Israel, el libertador, el que Dios utilizó como canal para sacar a su pueblo de esa servidumbre que ya Dios le había profetizado a Abraham. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más lo ayuda? Mano Johnny. Ajá. Perfecto.
Perfecto. Moisés fue conocido como el legislador. Recuerden, vamos a ir remembrando. Recuerden, Dios le prometió una gran nación. Vamos en pie y vamos en busca de esa gran nación. Para formar a la gente, tomó a Abraham y el patriarcado, Isaac y Jacob. Y le añadimos a José, recuerden, por algunos puntos. Pero los principales fueron Abraham, Isaac y Jacob. En Jacob viene ya el complemento del pueblo, de la gente. Ya tenemos la gente. ¿Qué necesitábamos? Nos faltaban dos aspectos. Recuérdense que los aspectos eran pueblo, leyes y territorio. Correcto. Entonces, ya tenemos el pueblo. ¿Qué necesitábamos? Leyes. ¿A qué trajo Dios a Moisés? A darle leyes al pueblo. Y como bien dijo nuestro hermano Rafael, usó a Moisés porque Moisés estaba siendo educado en el conocimiento, ¿verdad?, de las leyes y las reglas de Egipto, porque era el próximo faraón. Estaba destinado para ser un gobernador en el pueblo de Egipto. Estaba siendo educado. Entonces, una persona con el conocimiento de el establecimiento de reglas, de leyes, Dios lo usa para traer las leyes al pueblo de Dios, porque la gente sin leyes se desenfrena. La gente sin reglas, donde hay mucha gente, tiene que haber reglas, hermano. Y Dios las estableció en todo el sentido de la palabra. Adelante, hermano Prado. Varón, pues, Moisés, antes de ser legislador, yo diría desempeñó una función de diplomacia cuando negociaba con el faraón la salida. Porque la salida no se produjo de la noche a la mañana. Recordemos que hubo una situación cuando el medio diplomático no dio al traste con la voluntad férrea del faraón. Recordemos eso. Amén. Entonces vino como última plaga, la plaga de los... Ajá. Amén. Está muy bonita vino la plaga observación. de los primogénitos. Sí. Sí. O sea, hubo primero una lucha diplomática primero. Muy bien. Me gustó ese punto. Pastor. Adelante. Pastor. Sí. Pero hay otro punto. Ajá. Hay otro punto. Cuando usted hablaba de la sin leyes, acordémonos de lo que le pasó en Jueces. Y en aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Así mismo, así mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Las leyes, hablando de las leyes, ¿cuántos aspectos tenía la ley? ¿Cuántos aspectos tenía la ley y cuáles eran? Yo puedo decir. No, Prado, yo sé que tú puedes dar, batear. Pastor, ¿cuál fue la pregunta? Repito, ¿cuántos aspectos tenía la ley mosaica y cuáles eran? Eran 3 leyes. Muy bien, ¿cuáles eran? Ley moral, que eran los 10 mandamientos. Ok. Ley ceremonial o religiosa, que era el orden del libro del Levítico. Ajá. La tercera era ley civil, que se le indicaba que era qué hacer con las personas enfermas. Amén, perfecto. Entonces, ¿cuántos aspectos tenía la ley mosaica? Tenía 3 aspectos. Muy lindo, mi hermana Icha. Y esos 3 aspectos eran el moral, el ceremonial o religioso
y el civil. Perfecto, perfecto. Estos son puntos básicos, hermanos, cuando estamos enseñando y aún cuando estamos predicando, porque eso nos va a ayudar a concentrarnos en una buena exégesis de la palabra del Señor. Muy bien, ¿alguna pregunta acerca de ese aspecto de la ley o seguimos? Muy bien. Entonces recuerden que estamos en la parte de la historia del Antiguo Testamento y ya quedamos claro que la promesa madre era una nación y el Antiguo Testamento nos está enseñando cómo se produjo el pueblo, cómo se produjo la ley y nos falta el tercer aspecto. ¿Ok? El tercer aspecto de la formación de la nación, ¿quién me lo puede colaborar? El tercer aspecto, yo espero que estén tomando nota. El tercer aspecto de la formación de la nación. Lo hemos repetido varias veces. Ya vimos dos. Vamos, hermano John y Joseph. La parte de la tierra, territorio. Muy bien, perfecto. ¿Quién fue el encargado de establecer el pueblo de Dios en su territorio? Josué. Josué, muy bien. Entonces, ya estamos ahí, estamos en el hilo. Entonces, ya después de el pueblo estar establecido con pueblo, ya tenían costumbres, ya tenían leyes, ya tenían un sistema religioso, ya sabían qué adorar y cómo adorar, tenían un sistema de gobierno que era el gobierno teocrático, ¿verdad? Y ya cuando ocurren el fenómeno, un fenómeno que llamamos los tres entierros, entonces el pueblo se descarrió. ¿A qué hacía referencia los tres entierros? ¿De qué entierros estamos hablando? Que rompieron la conexión con ese Israel antiguo. Tres líderes. Tranquilo, Prado. Da un permisito. Tengo que tomar agua por ahí. Sí, tómatela. ¿A quiénes fueron los que enterraron que hubo esa desconexión del pueblo? Vamos a ver. Lucía, licenciada Fortuna, vamos. El primero fue a José. El primero fue a José. Los huesos de José. Muy bien. Moisés. ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron los otros dos entierros? Moisés. Moisés. No, ya Moisés estaba muerto hace mucho. Moisés, acuérdense que no entró a la tierra, ¿eh? Josué. Bueno, hermano. ¿Y dónde está Josefina? Que no la veo aquí. Pastor, Dios le bendiga. Amén. ¿Tú eres Josefina? Para servirle, lo que pasa es que estaba en un seminario, acabo de entrar. Ok, ya te estaba extrañando, mi hija. Sí, ya voy ahí, así. Estoy aquí. Ok. Vamos a ver.
Estamos haciendo un repaso y ya quedamos que Dios le prometió a Abraham una gran nación. Lo que yo le estoy explicando, hermano, en este orden, todo estudioso de la palabra de Dios debe conocerlo. Cuando usted tiene esto ubicado, usted puede explicar cualquier texto de, del Antiguo Testamento con mucha libertad, ¿ok? Y más si aplicamos cristología. Si comenzamos a ver a Cristo en el Antiguo Testamento, es una cosa terrible. Pero vamos a seguir aquí con los entierros. Ya quedamos que el primer entierro fueron los huesos de José, cuando se estableció en la tierra. ¿Cuáles fueron los otros dos entierros que provocaron que el pueblo se descarriara? Francesca. Voy a ir llamándolo para ver. Pastor Álvarez, dígame. Pienso que Josué fue otro varón. Josué, claro que sí. Josué, cuando después que dio su discurso, mi casa y yo serviremos a Jehová. Cojan ustedes a quien quieran servir. Y me falta uno. Sería entonces Samuel, Salomón. Samuel. No, Samuel no existía en ese tiempo, siervo. Y espero que estén tomando nota. Eleazar, el sacerdote Eleazar, que era hijo de Aarón, que heredó el sacerdocio. Muere Josué, muere el sacerdote Eleazar, que eran los dos que quedaron, que habían visto la mano de Dios obrar desde Egipto hasta donde ellos habían llegado. Recuerden que toda esa generación murió en el desierto porque ellos no habían creído a lo que Dios le había ordenado, y Dios los mandó 40 años a dar vuelta en el desierto. Incluido Moisés, murió allá en el Pisga, que vio la tierra de lejos y no pudo entrar a la conquista. Solamente Josué y Caleb y este sacerdote Eleazar, que estaba encargado del culto, del servicio a Dios y del entrenamiento a los sacerdotes bajo la orden del sacerdocio arónico. Cuando mueren estos hombres, y el tercer entierro, que fueron los huesos de José, los huesos que José le había dicho a sus generaciones: yo sé que Dios los va a visitar y los va a sacar de aquí, y el día que eso ocurra, no dejen mis huesos aquí, llévenlos. Entonces establecieron en la tierra que fue repartida para su tribu. Entonces ahí en esa tierra pues fueron enterrados los huesos de José. Esto desencadenó un tiempo de apostasía. ¿Cómo se le llamó a este tiempo de apostasía? Hello. Vamos a buscar a alguien aquí que me lo diga. Cecilia Santana. Cecilia, dime algo para yo saber que tú estás ahí. Dime aunque sea, no me acuerdo, pastor. No me acuerdo. Thank you. Ok. Hermana Rosa. No me acuerdo, pastor. Ok. Hermana Wendy. ¿Se va a unir al coro?
¿Quién más se une al coro? Johnny, ¿usted se va a unir al coro? Yo recojo los instrumentos. Dime, mijo. Seguro, ya no siga más, ya ahí, tranquilo. El tiempo de apostasía rompió el coro, el siervo. Se conoció como el período de los jueces. Correcto. Por eso le digo, Oh, ya. muy importante tomar nota, mis hijos. No solo se sienten a oír al pastor hablando y a gozarnos. Tomen su notita. Y Que no me fíjense la que yo, traiga, que aquí no me interesa. cierra tu micrófono, Prado. Perdón, Tranquilo. varón. Es importante, ¿verdad? Siempre tomar nota y des en cuenta que hay conceptos a los cuales yo le hago mucho énfasis y se los repito y vuelvo otra vez. Lo que estoy tratando de que usted entienda que ese es un concepto que debo manejar. Ese es un concepto que yo debo tener al dedillo, conocerlo, prestarle atención, pues highlighter, póngale atención a eso, ¿ok? Para que nosotros Pastor, podamos ser bendecidos mucho más de lo que estamos. Sí, hermano Luis. permiso. Por eso es que a Josué se le conoce como como el libro de la victoria y a Ajá. Jueces como el libro de la derrota. Correcto. Preciso. Ahí vamos. Eso es así. Eso es así. Muy bien. Entonces entramos a la apostasía, donde la palabra triste es y volvió Israel a hacer lo malo. Recordamos que todos los líderes de esta época no fueron líderes nacionales, fueron líderes que estuvieron al frente de, de una tribu o de dos tribus y pocos fueron líderes nacionales. Entonces, ¿cuántos jueces trata el libro de los jueces? ¿Cuántos jueces vimos? Amén. Amén. ¿Quién dijo 12 amén? jue- Luis, vamos a darle Sí. chance a otro. Espérate, vamos a ver. Que yo quiero Amén. que otras personas participen. Amén, que somos muchos. Mana Rosa, usted me dijo amén, dígame. 14. 14, pero hay dos que no están en el libro de los jueces. Hay dos que están. Exactamente, muy bien, muy bien. 14 jueces. Dígame, Johanny Aquino. Eso era lo que iba a decir, que habían 14 jueces y Elí y Samuel, cuyas funciones eh, judiciales se le describen en el primera de Samuel. Perfecto, muy bien, muy bien. De todos esos jueces, ¿cuál fue el último juez y profeta? Amén. San- Sansón. Sansón. Ajá, ¿quién tiene uno diferente a Sansón? Yo, Dígame. Samuel. Samuel, correcto. El último juez y profeta fue Samuel. La hermana Rosa estaba bien cerca. Sansón fue uno de los últimos, pero no el último. El último juez y profeta fue Samuel. Muy bien, correcto. De todos esos jueces, Prado, quería decir algo. No, Prado. está bien. Estamos bien. Ok. Es que yo creo que tu Estamos cámara bien. está frisada con la mano arriba. Perdone la que el micrófono estaba abierto. Ok, ya, ahora sí. Bien, ok. De los jueces que nosotros tratamos, voy a decir algunos hechos para que usted me diga a qué juez me estoy refiriendo. Hubo un juez que era zurdo. El juez Ahod. El juez Ahod. Muy bien, era zurdo. Ok. ¿Cuál de todos esos jueces ofreció
a su hija en sacrificio? Jefté. Jefté, muy bien. Ah, pero no tan fácil. ¿Cuál de esos jueces era un nazareo? Tenía los votos de nazareo. Sansón. Sansón, muy bien. Ah, ok. Ah, ajá. Gloria a Dios. Mano Prado. Sansón. Muy bien. Otra preguntita. Jueza, ¿cuál era la jueza? Débora. Débora. Ahí sí saben, gloria a Dios. Muy bien. ¿Y quién mató al capitán Císara? Jade. Jave. Ok, ok, Jave. ¿Era Jave que se llamaba? Jael, Jael. Ah, Él. Jael. Ok. Jade, no engañó. ¿Y cómo ella lo mató? ¿Cómo ella lo mató? Con una Con una estocada. estaca en la sien. ¿Cómo, hermana Dani? Una estaca en la sien. Una estaca en la 100. Muy bien, muy bien. ¿Cuál fue el juez que lo deja? No, no, eso está muy fácil, Santo Pen. No, no. Ok, voy a decir esta. El juez que dijo, cansado, pero aún persiguiendo. Uy. Lo agarré. Johnny. Ajá. Ya Tú me sé. agrada cuando tú comienzas diciendo, si no me equivoco, me agrada. Ok, dice que Jefté. No fue Yo tengo otra Jefté. respuesta. ¿Cómo fue? Yo tener otra respuesta. ¿Cuál es la otra respuesta? Gedeón. Gedeón. Ese fue el hombre que dijo cansado, pero aún persiguiendo. Así mismo, cuando después de derrotar al, al, al ejército de los madianitas, le faltó matar a unos cuantos de los reyes y lo estaba persiguiendo y cruzaron el río Jordán, capítulo 7 del libro de los jueces, y dice que estaban cansados, pero aún persiguiendo al enemigo. Muy bien, muy bien. ¿Quién de ustedes me puede dar una de las supuestas causas por las cuales el pueblo de Dios le pidió a Samuel un rey? ¿Era por qué? Pastor, Oh, no se oye. Ay, no se oye bien. Parece que la señal del internet. leí, aprendí, dice que era por ya. Vamos a ver. Priscila, ayúdanos. Yo tengo que era porque querían ser como las demás naciones. Querían ser como las demás naciones. Ok, muy bien. ¿Quién más? Pastor Álvarez, ¿nos quiere ayudar? Ven, pastor. Eso cree usted. Yo le hice una pregunta que me lo dio, que ya los hijos de Eli, Samuel viejo y los hijos de Eli estaban manga por hombro, entonces ellos quisieron pedir un rey. Ok, no se sentían seguros por el comportamiento de los hijos de Samuel. Ok, y pidieron un rey al igual que las demás naciones. Muy bien, muy bien. Ok, con el rey que Dios les dio, les otorgó, le dio el permiso, ¿verdad? Comenzó lo que se conoce en Israel como la monarquía. ¿Cuántos
¿cuántos aspectos tuvo la monarquía de Israel? No sé, no eran 4, pastor. Casi cerca, sierva. ¿Cuáles son esas 4, Icha? Vamos a ver si, vamos a ver. Dice que Reino Unido, Ajá. Saúl, David y Salomón. Ok. Reino dividido, que Ajá. era el rey Roboán. Y en el reino del norte, que dice Ajá. que el reino del norte, el reino del sur, que cada uno de ellos tuvieron en total 20 reyes. Muy bien. Wow. Ella nos dio 2 aspectos, nos falta uno, porque eran 3. Vamos a ver, ¿quién nos ayuda? Perfecto, Icha. El reino solitario, ministro. El reino solitario, muy bien. Entonces, la monarquía de Israel tuvo 3 aspectos, 3 épocas, ¿verdad? La del Reino Unido. ¿Por qué se le llamó Reino Unido? Vamos a ver. ¿Por qué se le llamó Reino Unido? Mano Prado. Porque todas las tribus estaban bajo el mismo gobierno de un solo rey. Muy bien, perfecto. Todas las tribus estaban bajo un mismo rey. Y esto ocurrió, como dijo nuestra hermana Icha, con 3 reyes, que fue Saúl, David y Salomón. Ok, ya la hermana Icha también nos habló del reino dividido, que quedó dividido. Ok, vamos a ver. ¿Cómo quedó dividido? Yo sé que quedaron unas cuantas tribus al norte y otras cuantas tribus al sur. ¿Cuántas tribus habían en el norte y cómo se llamaba? ¿Y cuántas habían en el sur y cómo se llamaba? ¿Quién me dice? O sea, pastor, el nombre El nombre de la capital y del reino, porque cada reino tuvo un nombre que lo diferenciaba. ¿Cómo fue, mijita? El reino del norte, que es Ajá. el reino del sur. Ok, pero el reino del norte, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre y una capital. Eso es lo que estoy buscando ahora. Samaria. Ajá, ¿qué era Samaria? ¿Qué era Samaria? O la capital del norte. La capital del norte. ¿Y el reino del norte cómo se llamaba? Israel. Israel, correcto. Reino del norte era el reino de Israel y su capital era Samaria. Muy bien. ¿Y el reino del sur, cómo le llamaban? Reino de Judá. El reino de Judá. Muy bien. ¿Y cómo era y cómo se llamaba la capital del reino de Judá? Jerusalén. Jerusalén. Gloria a Dios. ¿Tú ves? Eso me gusta. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Entonces, cuando usted lee, por ejemplo, en el libro de Reyes y le habla de los reyes de Judá, ya usted sabe que está haciendo referencia al tiempo del reino dividido y está haciendo énfasis en el reino del sur, en el reino del sur. Entonces, otra característica del reino del sur es que los 20 reyes que pasaron en el reino del sur, ok, en el reino del sur hubieron 20 reyes, pero ¿cuántas dinastías? ¿Cuántas familias? ¿De cuántas familias fueron esos reyes del sur? 3 familias. ¿Cómo fue, Josefina? No, estaba pensé en 3 familias. ¿Alguien dijo 3 familias? Muy bien. Sí, yo fue. ¿Alguien más? Yo tengo la dinastía de David, pero estoy buscando las familias. ¿Está diciendo cómo fue, Priscila? Que tengo que es la dinastía de David, pero estoy buscando las familias. No, ya, no siga.
Es de la familia de David. Esa es la dinastía. De la única familia que fueron gobernados la región o el gobierno del sur fue por la familia de David, la dinastía davídica. Pastor, una pregunta Adelante. que no lo tengo. Era el reino solitario. ¿Cuál era ese reino? El reino de Judá, el reino del sur. Porque Se quedó recordamos, solo. exactamente, se quedó solo porque Se perdió. recordamos que el reino del norte, el reino de Samaria, fue invadido, a ver quién me corrige, fue invadido por Babilonia. El reino de Samaria fue invadido por Babilonia. ¿Quién me corrige? Por los asirios. Thank you. Por los asirios. Ah. Eso es importante conocerlo, ¿verdad? Hubieron dos invasiones, una de los babilonios a la parte sur y otra de los asirios a la parte norte. Cuando los asirios llegaron a la parte norte, el reino de Samaria, arrasaron con ese reino. Lo explicamos y estuvimos pasando un tiempo muy bonito explicando cómo el reino de Samaria fue arrasado, cómo el reino de Samaria fue eliminado, ¿verdad? Y en su lugar, pues los asirios establecieron personas de otros pueblos con otras costumbres, con otros dioses y demás. ¿Ok? ¿Dónde estuvo el fallo de Jeroboam cuando gobernó el reino de Samaria? ¿Y por qué? Vamos a ver, eso es importante. Yo, pastor. Bueno, pero Icha está bateando ahí. Prado, vamos a ver, vamos a compartirlo entre Prado, Icha y Rafael. Vamos a ver. Dime, Prado. Hello. Sí, te oímos, mijo. ¿Te digo? Sí, dale. Sí. El Jeroboam sintió temor porque al quedar el reino de Judá con el templo donde se iba a adorar, Jeroboam tuvo temor de que el desplazamiento de su gente a adorar a Jerusalén pudiera ser influenciado, diríamos, por la gente del sur y debilitarle su reino. Entonces, él se ideó una estrategia religiosa, construyó un becerro de oro y cayeron en el paganismo otra vez, la idolatría. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más ayuda a Prado? Pero fue excelente su exposición. Luis. Amén, de este lado. Yo, Amén, Rafael, Luis Tavera, de este lado. Pastor, sí, ciertamente, como dice el hermano Prado, él cayó en ese temor y le puso desde Dan hasta Berseba. Uno en Dan y uno en Berseba, para que Israel no fuera a celebrar allá de Rehoboam cada 3 años que tenía que presentarse. Cada 3 años, entonces, como dice el hermano, pues él planificó y condujo al pueblo a esa idolatría, a esa apostasía, y al final eso dio con el traste su deportación. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Aicha, ¿quieres añadir algo? Sí, yo quiero, lo voy a, no sé si estoy equivocada, pero creo, mami, perdón, permiso. Yo creo que fue cuando ese varón, Salomón, ya había muerto, entonces que él buscó consejo a los ancianos, pero y también acudió al consejo de los jóvenes, pero él prefirió acudir al consejo de los jóvenes porque los ancianos le dijeron que su papá había aumentado en los impuestos, entonces él le dijo que él lo podía bajar un poco, pero los jóvenes le dijeron que aumentara la carga, entonces él escuchó el consejo
Creo que es otra historia. Sí, lo que pasa es que hay un cruce ahí. Ahí estamos hablando de Roboán, pero estábamos preguntando por Jeroboán, Pero que suenan casi igual al final, pero son dos personajes diferentes. Entonces, el personaje que Icha nos hace memoria es del hijo de Salomón, que fue de Roboán, Salomón. en manos de quien se dividió el reino, pero preguntábamos por Jeroboán, quien fue que gobernó en la parte norte e indujo al pueblo a adorar dioses paganos, ¿verdad? Le levantó los becerros de oro, los lugares altos, y de tal manera que el pueblo, pues, vamos a decirlo así, se descarrió, ¿verdad? Y sumado a esto, se ligaron con otros, con los pueblos que los reyes asirios le habían traído, y también al ser subyugado por 5 diferentes reyes que los asirios le habían llevado, cada uno de esos reyes pues también estableció un sistema de culto bajo el cual los samaritanos con mucha facilidad se envolvieron, olvidándose del culto, eh, el culto que Jehová había exigido con con tanto celo, ¿verdad? Provocando lo que en religión se conoce un alto sincretismo religioso. El sincretismo es la mezcla de adoración, ¿verdad? Cómo se mezclaban las diferentes lineamientos de adoración basado por esta mezcla que el rey Jeroboam y en su posterioridad los diferentes reyes asirios que también habían venido, y esto trajo pues la triste, eh, la triste consecuencia de la desaparición del reino del norte. ¿Alguna pregunta, hermano Álvarez? Sí, pastor, gracias. Pero este Jeroboam no era uno de los hombres clave en el reinado de Salomón. Correcto. Y de hecho se le profetizó a él que él iba a gobernar, ¿verdad? Pero no llevó en la parte religiosa el proyecto como debió hacerlo, y todo esto trajo la debacle. Recordamos que se le profetizó a este Jeroboam que iba a gobernar, y Salomón lo deportó a Egipto, tratando de evitar esto, pero aún después de su muerte, por la desobediencia a Dios, pues entonces todo esto fue eh, producto y trajo la debacle, la división y la posterior desaparición del reino del norte. Muy bien, cuando desaparece el reino del norte, entonces nos queda solamente el reino del sur, el reino de Judá, con la capital Jerusalén. Mas, sin embargo, estos muchachos también no llevaron el programa de Dios como el Señor les había indicado, y provocó también una invasión, ¿verdad? ¿Qué imperio o qué pueblo invadió a el reino del sur? Babilonia. Babilonia, correcto. ¿Y cómo se llamaba el rey de Babilonia que llevó a cabo esta invasión? Nabucodonosor. Muy bien. La deportación, el deterioro, eh, la expulsión del pueblo de Jerusalén. ¿En cuántas ocasiones se dio
¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso, la deportación? ¿Cómo surgió? ¿Quién me puede dar un resumen de eso? Adelaida, Jenny, hay uno que se llama usuario de Zoom, a lo mejor es un infiltrado. Pastor, Ajá, la pregunta que usted dice, que, ¿cómo fue la pregunta que usted hizo? la deportación a Babilonia, ¿cómo se dio eso del reino del reino solitario? ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue? Eso no fue la que se llevó a cabo en Deportación. las 3 etapas. ¿Cómo fue, mija? Dice que la deportación del pueblo Ajá, se llevó a cabo en 3 etapas. correcto, ahí vamos, en 3 etapas. Muy bien. ¿Qué pasó en la primera etapa? En la primera. Vamos a ver, Rulani. Llevaron gente importante. Con juventud. Hello. Johnny Joseph. Sí. Correcto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Y en la segunda. ¿Y por qué fue la segunda? ¿Quién me dice por qué fue la segunda deportación? Porque el rey que estaba, el Espérate, rey, Rafael, espérate, no siga. La licenciada Fortuna levantó la mano. Vamos a darle ese privilegio. Adelante, licenciada. Bueno, lo que yo pude anotar, aquí Ajá. me dice que aquí se hizo la restauración del culto, teniendo como... No. Espérate, licenciada. Diga usted. Espérate, que estamos hablando de la deportación. Y usted me está hablando de la restauración. Ok. Usted Aguárdeme eso preguntó. ahí para ahorita, que esa va Está ahora. bien, Esa va está ahora. bien. Guárdemela ahí, que la voy a llamar. Está bien. Ok. La segunda deportación. Déjame ver. Domingo. Ayer. Francesca. Matilde. Volvió ya. Priscila levantó la mano antes que yo la llamara. Dime, mija. Porque usted me iba a llamar. Pero yo participaba. Mira, oye, mira, patronas. Yo tengo que la segunda deportación, en la segunda deportación, después de su conquista, él deportó como a la gente importante de la ciudad, incluyendo Ajá. al rey Joaquín y a otros nobles. Muy bien, muy bien, muy bien, correcto. Y se llevó parte de más cosas del templo, muy bien. Y la tercera, La tercera, pastor, fue donde sustituyeron al rey Joacín por el rey Joaquín y el resto del tesoro del templo fue llevado. muy bien. ¿Y qué pasó con Jerusalén? Jerusalén. No quedó nada. La devastaron. Fue totalmente destruida. Devastada. Quedó la Devastada en arena y su las piedritas. totalidad. Quemaron. Ok. ¿Estamos entendiendo, mis hijos? ¿Alguna pregunta? Espérate. Si nosotros entendemos esto, nos va a ser facilito cuando nos estén hablando de las 70 semanas de Daniel.
usted la va a conocer al dedillo. Pero tienen que conocer eso porque eso lo va a ayudar a ustedes, mire, de una manera extraordinaria. Muy bien, ahora vamos a la restauración. Ya vimos cómo fue la deportación. La deportación con Nabucodonosor se dio en eh, tres viajes, por así decirlo. ¿Y la restauración cómo se dio? En 3 viajes también. En 3 viajes también, muy bien. ¿Qué sucedió en el primer viaje? ¿Y quién estuvo al frente de esa comitiva? Esdras. El hermano Prado dice Esdras. ¿Quién lo afirma o quién dice otra cosa? No, en la primera estaban Zorobabel y Josué. Zorobabel. Muy bien, Zorobabel y Josué. ¿De qué se encargaron ellos? Licenciada Fortuna. Se fue la Fortuna, se me fue. ¿Y Xiomara Fortuna dónde está? Vamos a seguir con la Fortuna. Gloria a Dios. Ajá, ¿dónde está Katy también, Fortuna? Ay, Gloria a Dios. Pero yo no veo a Katy. ¿Dónde está Katy? Katy. Xiomara. Katy se cambió el nombre, salió fue. huyendo, salió huyendo. La Katy no puede entrar a la Pero yo le puedo reunión, ella ayudar le está dando como esposo problemas. de ella. Ok, Sí, ya. Katy tiene un rato intentándolo, no sabemos qué le sucede al teléfono de ella. Ay, bendito. Cierra la Ok, puerta que sale. muy bien. Entonces estamos de acuerdo. En el primer viaje de restauración, vino Zorobabel y Josué y se encargaron, estuvieron llamados para restaurar el templo, ¿verdad? El templo. Ok. En el segundo viaje, ¿qué se restauró? El culto. Esdras. Ahí fue. El culto. ¿Y quién estuvo a cargo Hubo de la restauración del culto? Esdras. Ahí sí era Esdras. Ahí sí era Ahí Esdras. sí era Esdras, correcto. En Y los tiempos del tercero, rey Atajerjes. amén. Nehemías. Y Construyó tercero, los Nehemías. muros. ¿Y de qué se encargó Nehemías? Ya lo dijeron ahí. De restaurar los Los muros. muros. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, esta es la historia del Antiguo Testamento. Eso hace el preludio para la llegada del Mesías. En esta temporada, en una de esas temporadas, cuando vinieron los helenistas, la gente de los griegos, que ahí es que entra también la manifestación de las 70 semanas de Daniel y de la estatua que tuvo Daniel, el rey, el sueño, y que cada uno de los elementos con los que había sido formada la estatua representaba uno de los imperios y cómo luego pues esa roca derribaba la estatua y da todo el panorama de la vida política y social de los imperios de la época para la manifestación del Hijo de Dios, como fue la llegada de Jesucristo en la temporada del imperio de los romanos. Así que, mis amados, todo lo que hemos visto y todo lo que hemos estudiado y repasado esta noche es el fundamento de la historia del Antiguo Testamento. Luego podemos
purgar